Muy buenas noches, oficiales. Entonces, continuando desde el punto donde los he dejado, entramos a la parte final de edades. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos en edades está bien. Otra pregunta que sí le he visto que la han tomado bastantes veces. La pregunta nos espera en el libro es la 94. Veamos acá qué indica la 94 entonces. Acá se indica, María tiene 24 años. Cuando María tenía la edad que tiene Ana, Ana tenía la mitad de la edad que tenía María. ¿Cuántos años tiene Ana? Acá indiquemos los nuevos cambios que vamos a encontrar aquí. A ver, ¿qué observamos acá? Entonces es lo siguiente. En esta pregunta veo dos personas, dos tiempos, pero no hay dos comparativos como había en la clase anterior. Yo usaba los comparativos para establecer datos y para armar ecuación. Esta vez no lo tengo. En vez de eso, me dan el verbo tener de forma excesiva. Ahí veo María tiene, tenía, tiene, tenía. Lo único que me están dando ahora es un montón de veces el verbo tener. Entonces, acabamos de indicar lo siguiente. Para este modelo, lo que haré serán dos cambios. Primero, en vez de poner pasado y presente, porque en este caso son los dos tiempos, aquí dice, María tiene 24 años. Cuando María tenía la edad que tiene Ana, Ana tenía la mitad de la edad que tenía María. ¿Cuántos años tiene Ana? Se nota que hay presente y pasado, pero en vez de poner pasado y presente, pondré tenía y tiene. Punto uno. Punto dos. Cuando arme la tabla, armaré la ecuación en base a una suma cruzada. En cuanto lleguemos a esa parte, les explicaré qué se supone que es una suma cruzada. Vamos entonces. Sigo sacando esto con tabla. Tengo entonces María y Ana. Y en lo que son los tiempos, tengo pasado y presente. Pero voy a poner tenía y tiene. De esa forma, aprovecharé de una forma eficiente todos esos verbos que me han puesto. Entonces, si hago esto, la primera parte dice, María tiene 24 años. María tiene 24 años. Acá viene la parte brava. Luego dice, cuando María tenía la edad que tiene Ana, este María tenía se refiere a este espacio. Y acá la edad que tiene Ana se refiere a este espacio. Entonces, ese texto en morado dice, cuando María tenía la edad que tiene Ana, esto me confirma que aquí van dos elementos iguales, pero a la vez desconocidos. X para cada uno. Luego la pregunta dice, Ana tenía la mitad de la edad que tenía María. Con Ana tenía, está hablando de este espacio. Este es el espacio de Ana tenía. Pero dice la mitad. O sea, vaya lo que vaya, aquí va entre dos. Ana tenía la mitad de la edad que tenía María. Y según el texto, lo que María tenía es X. Por lo tanto, aquí va X medio. Una vez que tengo esto, llegó la hora de sacar la ecuación. ¿Cómo sacaremos esa ecuación? Nos basaremos en la idea de una suma cruzada.
Digamos oficiales que tengo dos personas. Uno tiene 15 y el otro tiene 18. Cuando pasen 5 años, uno va a tener 20 y el otro va a tener 23. La suma cruzada me indica de que cuando yo sumo de forma diagonal las edades de dos personas en distintos puntos en el tiempo, siempre me va a salir el mismo número. Eso quiere decir que yo no necesito saber cuánto vale X, puedo garantizar que la suma de esto es igual a la suma de esto. Entonces, X más X va a ser igual a 24 más X medio. Entonces resuelvo acá la X. Multiplicaré todo esto por 2. Esto va a salir 2X más 2X. Y esto va a ser 48 más simplemente X. Esto va a ser 4X. Este X pasa a restar. Por lo tanto, 3X es 48. Por lo tanto, X va a salir la tercera parte, 48, que es 16. Como la pregunta pide cuántos años tiene Ana, y según veo, Ana tiene X, 16 resuelve la duda. Después de oficiales, voy a repetir la pregunta. A ver, veamos entonces. Una vez más. La pregunta dice, María tiene 24 años. Perfecto, María tiene 24. Cuando María tenía la edad que tiene Ana, María tenía, se refiere a este espacio. La edad que tiene Ana es este espacio. Por la forma en la que se habla en morado, estas dos cantidades son iguales y a la vez desconocidos. Ana tenía la mitad de la edad que tenía María. Por lo tanto, Ana tenía, se refiere a este espacio, y dice que Ana tenía la mitad. Por lo tanto, lo que vaya aquí va a ser entre dos. La mitad de lo que tenía María. Pero según la tabla, lo que María tenía era X. Así que esto va a ser X medios. Ahora, yo saco la ecuación mediante el principio de suma cruzada, mediante el cual se indica de que la suma de estos dos va a ser igual a la suma de los dos en diagonal. Por lo tanto, X más X va a ser igual a 24 más X medios. Y el resto es resolución. Como la pregunta me pedían por Ana que tiene X, 16 resolverá esto. Veamos una segunda pregunta que hay registro. En la separata voy a tomar la pregunta 40 entonces. La pregunta 40 indica lo siguiente. Marta tiene 24 años y su edad es el doble de la que tenía Betty, cuando Marta tenía la edad que ahora tiene Betty. La pregunta dice, ¿cuántos años tiene Betty? Entonces, am, pongamos aquí a las dos personas. Marta, Betty. Veo que siguen repitiendo los verbos tener. Tengo tiene acá, luego tenía, de aquí tenía, de ahí tiene y otra vez tiene. Por lo tanto, en vez de poner pasado y presente, pondré tenía y tiene. Muy bien. Ahora que tengo esto, la pregunta dice, Marta tiene 24 años. Marta tiene 24 años. Y su edad, o sea, estos 24 es el doble de lo que tenía Betty. En base a lo que entendieron aquí oficiales, si me dicen que esto es el doble de lo que tenía Betty, ¿qué debo poner acá? ¿Qué creen que debo poner aquí? X entre 2. Casi mayor. Se supone que, a ver, observe mayor que 2. Se supone ya, Marta tiene 24, pero me dice que su edad, o sea, estos 24 es el doble
de lo que tenía Betty. Ese es el espacio mayor de Betty tenía. Pero me dice que esto de acá mayor es el doble de lo que va aquí. 12, profe. Exacto, acaba 12. ¿Listo? Acaba 12. Y luego completa el resto, indicando cuando Marta tenía la edad que ahora tiene Betty. Acá está hablando de Marta tenía y de Betty tiene. Estos dos espacios. Por la forma en la que se habla, las dos cantidades son iguales y a la vez desconocidas. Como tengo tantas veces el verbo tener, esto sale por suma cruzada. Entonces, para este caso, x más x es igual a 24 más 12. Por tanto, 2x va a ser 36 y x va a ser la mitad de 36, o sea, 18. Como la pregunta pide lo que tiene Betty, y según la tabla Betty tiene x, este 18 resolverá la duda. Acá el principal desafío oficiales es la interpretación del verbo tener. Dependiendo de quién lo tenga, tendrá que ponerle una X o un número. Recuerden, oficiales, que tienen las preguntas 40 y 39 y 41 para practicar este tema. Entonces, con esto, me voy a la siguiente parte. Entonces, entro a la tercera parte de edades. Planteo sin ecuaciones. Quiere decir que esto va a ser bastante fácil. La primera pregunta que veremos será edades falsas. Veamos la 124 entonces. Acá se indica entonces. Una persona tenía 32 años justos al nacer su hija y esta tenía 20 años justos al nacer la nieta. Hoy que cumple 14 años la nieta, la abuela dice tener 49 y la hija 24 años. ¿Cuántos años oculta cada una respectivamente? A ver. La historia habla de tres personas. Una señora, su hija y la nieta. No parece haber mucho énfasis de en qué año están, pero vemos que ocurren varias cosas durante diferentes tiempos. No le voy a poner título a las columnas. Entonces, la pregunta me dice que cuando la señora tenía 32, nace su hija. Recuerden que los nacimientos se representan con cero. Y esta, o sea, la hija tenía 20 años cuando nace la nieta. O sea, en otra columna aparte, cuando la hija tenga 20 años, habrá nacido la nieta. Luego dice, hoy que cumple 14 años la nieta, la abuela dice tener 49 y la hija 24. Entonces, en este punto la nieta recién ha nacido. Habrá un punto en el que la nieta tendrá 14 y me dice que la abuela dice tener 49 y la hija dice tener 24. La pregunta dice, ¿cuántos años está ocultando cada una? Primeramente, completemos el avance de las columnas. Yo veo que de esta columna a esta columna, cortesía de la hija, están pasando 20 años. Y de esta columna a esta columna, cortesía de la nieta, están pasando 14 años. Y esto es verdad. Podemos completar este espacio, porque 32 más 20 quiere decir que aquí va 52. O sea, la señora se convirtió en abuela a los 52 años. Y a ese 52 le sumo 14, lo que me daría 66. Esa será la edad de la señora cuando la nieta tenga 14 años. Aparte, a estos 20 hay que sumarle 14 para la edad que va a tener la hija cuando la nieta tenga 14. La hija va a tener 34. Entonces, si la pregunta lo que pide es cuántos años está ocultando cada una, lo único que tengo que hacer es restar 66 menos 49 y 34 menos 24. Por lo tanto, lo que están ocultando es 17 y 10 años. Bastante fácil la pregunta.
En base a lo que entendieron aquí, en la separata tienen su respectiva pregunta para practicar, que sería la 43. Vamos a la siguiente pregunta entonces. En el libro me voy a la 157. Acá se indica entonces. Si Raúl tuviera 12 años menos, tendría 28 años. Y si María tuviera 15 años menos, tendría 23 años. ¿Cuántos años más joven es María que Raúl? Pensemos en lo siguiente entonces. A ver, acá me indica, por un lado tengo esta primera conclusión que dice, si Raúl tuviera 12 años menos, tendría 28 años. Si lo pensamos oficiales, esto me da a entender de que esta persona tiene más de 28 años. Si tuviera 12 años menos, tendría 28. Perfecto, quiere decir que tienes más. Es más, puedo sacar esa sociedad. Va a ser 40. 40, correcto. Y luego dice, y si María tuviera 15 años menos, tendría 23. Entonces María tiene más de 23 años. Para ser específicos, 23 más 15, 38. La pregunta solamente está pidiendo cuántos años más joven es María que Raúl. Como Raúl tiene 40 y María tiene 38, la diferencia es por 2 años. Bien. Siguiente, entonces. Ujú. En base a lo que han entendido aquí, para ustedes la pregunta 45. Entonces me voy a la siguiente pregunta, que es la 163. Acá se indica entonces. Un hombre nació en 1910, se casó a la edad de 29 años, 3 años después nació su primer hijo y murió cuando su hijo tenía 40 años. ¿En qué año murió su esposa si tal hecho ocurrió 2 años antes que la muerte de su marido? Primeramente, oficiales, con respecto a esta pregunta, estas alternativas están pésimas. Ninguna es la respuesta, por si acaso. A ver, el hombre nació en 1910. Recuerden que los nacimientos los representamos con cero. Se casó a los 29 años, o sea, cuando él tenía 29. Obviamente entiendo de que van a pasar acá 29 años. Así que el hombre se habrá casado en 1939. 3 años después nació su primer hijo. Así que aquí pasan 3 años, o sea, 1942, y esta persona va a tener 32 años cuando su primogénito nace. Y luego dice, y murió cuando su hijo tenía 40 años. Entonces, cuando su hijo tenía 40, quiere decir que el hombre falleció a los 72 años, cuando el año fue 1982. Entonces, ese es su año de fallecimiento del hombre. La pregunta dice, ¿en qué año murió su esposa? Tal hecho ocurrió 2 años antes que la muerte de su marido. Ignorando las alternativas mayores, ¿cuál sería la verdadera respuesta entonces? 80. Correcto. Entonces, si el hombre murió en 1982, la esposa tuvo que morir en 1980. Obviamente esta pregunta, la última vez que la han tomado, porque sí, la han llegado a tomar, le han hecho las respectivas modificaciones para que juegue la pregunta. En base a lo que entendieron aquí,
Tienen en la separata la pregunta 47 para practicar esto. Entonces me voy a la siguiente pregunta, que es la 48 del libro. Acá esta pregunta indica, un profesor le pregunta a Otto, ¿de qué edad son tus tres hijas? El producto de sus edades es 36 y, y su suma es igual casualmente al número de tu casa. El que ha preguntado replica, me falta un dato. Tienes razón, me había olvidado que mi hija mayor toca el piano. ¿Qué edades tienen las hijas? ¿Qué pregunta tan fea? ¿Vas a indicar aquí? Si lo analizamos, la pregunta está pobre en información. Lo único conciso que tengo es que el producto de las edades de las tres hijas es 36. Así que con estas circunstancias, la pregunta me obliga a cajonear. No tengo forma de sacar esto de forma fundamentada. Por lo tanto, tomaré las alternativas y me imagino que solamente una de las cinco, cuando lo multiplique todo, me va a botar 36. Si multiplico esto, no, esto me va a botar 72. Esto me va a botar 54. Esto me va a botar 36. Espero que sea el único. Esto me va a botar 45. Y esto me va a botar 36 por 3, 108. Perfecto. Solamente esta alternativa es la única que tiene un producto de edades de 36. Por lo tanto, frente a ustedes está una de las principales preguntas que la única forma de sacarla es cajoneando. Con tan pobre información, ya tengo que usar métodos extremos. Veamos la otra pregunta de este tipo. 134. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Acá se indica. Elías le dice a Hernán, tengo tres hermanos. Hernán le pregunta, ¿qué edades tienen? Elías responde, el producto de sus edades es 36 y la suma de sus edades es igual a tu edad. Hernán le dice, falta un dato. Elías contesta, mi hermano mayor usa cabello largo. Entonces, ¿cuál es la edad de Hernán? La pregunta está bastante curiosa porque se parece bastante a la anterior. A ver, me dice que son tres hermanos otra vez. ¿Bien? Y luego me dice qué edades tienen y Elías dice que el producto de sus edades es 36 y la suma de sus edades es igual a tu edad. Ya, a ver, a ver. Si tenemos tres personas, A por B por C es igual a 36. Y aparte me dice que si sumo las edades, me va a dar la edad que tiene Hernán. Como siempre, me da un dato bastante inútil. El chiste del cabello largo. Entonces, bueno, otra es información pobre y esta vez no puedo cajonear. No me están dando opciones. Mi pregunta es, ¿sabes cuál es la edad de Hernán? Tendré que probar combinaciones. Por ejemplo, si pruebo la combinación de la pregunta anterior, 9 por 4 por 1, tranquilamente obtengo el 36. Pero si elijo esta combinación, quiere decir que la edad de Hernán es la suma de estos tres. 9 más 4 más 1, lo cual me da 14. Y como ven, no está la alternativa. ¿Qué quiere decir esto? Al ver que no hay 14, entiendo de que el autor no quiere que 14 sea la respuesta.
Lo único que me deja opción es a seguir buscando otra combinación que dé 36. Por ejemplo, 6 por 3 por 2. ¿Sí? Esto da 36. Así que la edad de Hernán sería 6 más 3 más 2, lo cual me da 11. Y tampoco hay tampoco, ¿cómo se llama? Hay combinación. Bueno, parece que voy a tener problemas porque no encuentro una combinación que me dé los requisitos. Hasta que pienso en este chiste. Elías indicó que el de su hermano mayor usa cabello largo, a lo que me hace pensar en los siguientes oficiales. Si su hermano mayor usa cabello largo, no creo que su hermano sea menor de edad. Por lo tanto, podríamos concluir de que el hermano de esta persona es mayor de edad. Y la mayoría de edad se representa muy bien con el número 18. Y es bastante curioso, porque 18 se lleva muy bien con 36. Entonces, asumiendo que 18 es una de las edades de los hermanos, sería 18 por 2 por 1, ya que 18 por 2 es 36 y 36 por 1 seguirá siendo 36. Si eso es verdad, entonces la suma de las edades de Hernán sería 18 más 2 más 1, lo cual daría 21 la edad de Hernán. Y recién veo que ya funciona. ¿Listo, oficiales? Entonces, con esta pregunta cerramos todo lo que son edades. Entramos entonces al penúltimo capítulo del curso de mi parte. Móviles. ¿Preparando? Veamos qué encontramos aquí entonces, oficiales. Cuando uno habla de móviles, uno a veces piensa, pucha, profesor, un montón de fórmulas. El día de hoy eso va a cambiar. Va a ser totalmente diferente la idea. Veamos cómo nos va aquí entonces. Primera parte, la fórmula elemental. Pregunta 1. Un corredor tiene una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Cuánto demora en recorrer 60 metros? Primer comentario. En este capítulo entenderemos que el tema de móviles, para el caso de mayores y comandantes, no sé si lo entiendo, solo necesitan entender una sola fórmula. No necesitan tener tantas fórmulas. Con unas lo sacan todo. A esta fórmula la llamamos la fórmula elemental y todo el mundo de forma indirecta la conoce. Entonces, la fórmula elemental oficial es la siguiente. Velocidad es igual a ¿qué? ¿Quién se acuerda qué es igual velocidad? Espacio sobre tiempo. Obviamente, mayor le guío. Entonces, distancia sobre tiempo. Esto de acá es la famosa fórmula elemental. Oficiales no necesitan nada más que esto. Bueno, de por sí la fórmula elemental podría servirme para algunas situaciones como esta, porque tengo una velocidad, una distancia y me piden por un tiempo. Entonces, la velocidad va a ser 10, la distancia va a ser 60 y el tiempo es justamente lo que me están pidiendo. Entonces, esta t vas a multiplicar, este 10 vas a dividir y el tiempo en el que va a recorrer esos 60 metros va a ser 6 segundos. Entonces, Profe, oficiales, ¿ahí también la puedo sacar con regla de 3? mm, Porque a técnicamente mí, sí se a puede. mí me ha salido 6 también con regla de 3. Sí, mayor, sí sale con 3 porque usted ha entendido de que este corredor en un segundo se mueve 10 metros. Y sí, mayor, es cierto. Claro que sale con regla de 3. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta
Más que todo, la he hecho para presentarles la fórmula elemental, la cual voy a sacar todo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. La pregunta 2 se las dejo a ustedes. Vamos entonces a la pregunta 3. Acá se pone bravo. Pregunta 3. Presencia de dos longitudes. Acá se indica, un tren de 400 metros cruza un puente de 600 metros en 20 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Pensemos en lo siguiente. En esta pregunta tenemos un móvil, un tren, que tiene una longitud y que cruzará un puente que tiene otra longitud. Entiendo que quiere que se considere a las dos longitudes, tanto la del tren como la del puente. Entonces, oficiales, esta fórmula elemental tiene la capacidad de transformarse en base a la situación. En este caso, como las dos distancias se deben considerar, la fórmula tendrá el siguiente cambio. Entonces, en esta pregunta, léenla varias veces y van a darse cuenta que esta pregunta juega con dos distancias y las dos tienen que considerarse. Por lo tanto, la velocidad y el tiempo no van a tener cambios. El que va a cambiar es la distancia. Va a ser la distancia 1 que hay que considerar más la otra distancia que hay que considerar. Por lo tanto, esta es la forma que va a sufrir la fórmula elemental. Y luego reemplazo con los números. La velocidad me la están pidiendo. Las dos distancias, claro que las voy a poner. Y el tiempo es 20 segundos. Por lo tanto, esto va a salir 1000 entre 20. Así que la velocidad con la que va a hacer este recorrido es 50. Entonces, en esta segunda pregunta están observando de que la fórmula elemental tendrá cambios en base a lo que la situación amerite. Veamos una segunda pregunta de este tipo. Pregunta 4. Acá dice, un tren de 200 metros atraviesa un túnel en 40 segundos. Si su velocidad es de 20 metros por segundo, ¿cuál es la longitud del túnel? Acá indicamos otra vez. Al leer la pregunta, veo que el tren tiene su longitud, pero me preguntan por la longitud del túnel. Así que esta pregunta también va a considerar dos longitudes. Por lo tanto, la fórmula elemental tendrá el siguiente cambio. Entonces, la velocidad, si la tengo 20 metros por segundo, el tiempo es 40 segundos. Tengo una distancia, que es la del tren, pero la otra distancia no la tengo. Es más, me la están pidiendo. Entonces acá lo único que tengo que hacer es despejar la D. Este 40 de lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto va a ser 800. Y este 200 pasa a restar. Por lo tanto, esta distancia del túnel va a tener que ser 600 metros para que todo juegue. Entonces, así funciona esta situación. Si tienen que trabajar con dos longitudes y se nota por el texto que deben ser considerados, perfecto. La fórmula adopta la forma y suma todas las longitudes.
En base a lo que entendieron aquí, ustedes podrán hacer la pregunta 5. Vámonos a la 6 entonces. Siguiente aspecto. Presencia de dos velocidades. Acá dice entonces, dos autos parten simultáneamente de un mismo lugar con velocidades de 80 y 95 kilómetros por hora. ¿Después de cuánto tiempo el más rápido estará a 120 kilómetros el más lento? Acá indico. La pregunta esta vez me sorprende con dos velocidades. Hay una sola longitud. Esa vez no hay tanto problema. Así que la fórmula esta vez tendrá el siguiente cambio. Para este caso, oficiales, esta vez la fórmula tendrá una transformación más compleja. Entonces, la fórmula elemental tendrá los siguientes dos posibles cambios. Ya que juego con una distancia y con un tiempo, esto no cambia. Primera posibilidad, de que las dos velocidades se sumen. Segunda posibilidad, de que las dos velocidades se resten. Como siempre, ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo debo usar suma o cuándo debo usar resta? Simple. La suma se usa para decir lo siguiente. Cuando los móviles van en direcciones opuestas, se suma. Cuando los móviles van en la misma dirección, se resta. Así entonces vamos a arreglar este problemita. Oficiales, en base a lo que el texto indica, ¿los móviles van en la misma dirección o en direcciones contrarias? Misma dirección. Correcto, como van en la misma dirección, debo usar esta de acá. Entonces, velocidad 1 menos velocidad 2 es igual a distancia sobre tiempo. Pongo una cosa más. Si voy a restar, lógicamente es el más rápido menos el más lento. No me voy a hacer problemas con eso. Simplemente resto el más rápido menos el más lento. Entonces las dos velocidades son 95 y 80. Y esto va a ser igual a la distancia que me están brindando. 120 y todo esto entre tiempo. Esto va a salir 15. Este t de lo que está dividiendo pasa a multiplicar. El tiempo va a ser igual a 120 entre 15. O sea, 8. Quiere decir que en 8 horas van a estar a esa separación. ¿No? A ver, veamos dos preguntas más de ese tipo. Acá, por ejemplo, en la pregunta 9 se indica, en la siguiente figura, hallar el tiempo que tardaron en encontrarse. En este caso, oficiales, ya me doy cuenta aquí en esto. Esto quiere decir que están caminando en direcciones contrarias. Se va a sumar. Exacto, mayor. Por lo tanto, según vimos en la imagen anterior, las velocidades se van a sumar. Como se están sumando, el orden en el que los ponga da igual. 35 más 25, y esto es igual a la distancia que es 2000. Todo esto dividido entre el tiempo que se van a encontrar, que es justamente lo que me están pidiendo. 65, profesor. Perdón, gracias. Perdón, muchas gracias. Listo. Entonces, esto va a salir. Bien. Este te pasa a multiplicar. Esto va a ser 2000. Y bueno, como bajo un par de ceros, también. Así que el tiempo en el que se van a encontrar es 20 segundos. Como ven, tiene un parecido a la regla de 3. Es un poco irónico que si van en direcciones contrarias se sume y si van en la misma dirección se reste.
Es lo único que tienen que entender de esta transformación. La pregunta es, profesor, ¿así de simple toman preguntas en la escuela de guerra? No. Justamente la siguiente pregunta que vamos a ver, ya la han tomado alguna vez. Entonces, el año 2019 se puso la siguiente pregunta. Dos trenes de 80 y 120 kilómetros de longitud, no, metros de longitud, van hacia el encuentro con velocidades de 25 y 35 metros por segundo, siendo la distancia entre sus partes delanteras de 1300 metros. ¿Después de qué tiempo logran cruzarse completamente? Muy bien. Acá tengo una pregunta real. Observen cómo me voy a defender aquí. Según veo, tengo las dos longitudes de los trenes, pero también me advierten de que los trenes están separados 1300 metros y la pregunta quiere en cuánto tiempo se cruzarán por completo. Así que las tres distancias deben ser consideradas. Aparte, la pregunta tiene dos velocidades. Luego, veo de que están al encuentro. O sea, tienen direcciones distintas. Así que sus velocidades se van a sumar. Entonces, acá la fórmula sí va a tener un cambio fuerte. De lo que velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tendrá el siguiente cambio. Dos velocidades. Los móviles están en direcciones distintas. Las velocidades se suman. Por la característica del texto, entiendo de que se quieren considerar tanto las longitudes de los trenes como la distancia que están separados. Por lo tanto, esta va a ser la transformación de esta pregunta. Entonces, sumo las dos velocidades, 25 y 35, y tomo las tres distancias, 80, 120 y 1300. Todo esto para un cierto tiempo. Esto va a salir 60, el t pasa a multiplicar, y esto bota 1500. Entonces el tiempo va a ser 1500 entre 60. Me bajo este 0 y esto va a ser 150 entre 6. Elijo 2 y elijo 5. Por lo tanto, el tiempo va a ser 25 segundos. Bastante efectivo esto. Entonces, simplemente lo que les está quedando claro es de que la fórmula elemental sufrirá cambios dependiendo de lo que la situación pida. Las tres distancias tienen que considerarse, no hay problema, lo sumo todo. Hay velocidades, perfecto. Dependiendo hacia dónde miren, decido si se suma o se resta. El tiempo siempre va a ser único. ¿Listo? Veamos una pregunta más. Acá la 12, entonces. Acá se indica entonces. Dos trenes con una longitud igual a 10 metros pasan en sentido contrario. Uno a la velocidad de 20 metros por segundo y el otro a 10 metros por segundo. ¿Cuántos metros tardarán en cruzarse? Acá tenemos que entender de que los dos trenes miden 10 metros. Y también quiere que se crucen. Entonces, la fórmula va a jugar con dos velocidades. Los trenes están en sentido contrario, así que se van a sumar. Y cada tren tiene su propia longitud. Así que esto es lo que espero aquí. Una velocidad es 20, la otra es 10, y cada uno de los trenes mide 10 metros.
30t es igual a 20. Así que el tiempo va a ser 20 entre 30. Me bajo esto y tendré que ser un poco detalloso para sacar 2/3. 0, pongo 20, 6, 6. Sí. Entonces el tiempo va a ser 0.66 segundos. Entonces, como están viendo, todo se reduce a la transformación de la fórmula. Siguiente pregunta, entonces. Pregunta 14. Creación de ventaja. Mario salió en su carro con una velocidad de 40 kilómetros por hora. 2 horas después, Mari salió del mismo lugar. Ella manejó por la misma carretera a 50 kilómetros por hora. ¿Cuántas horas había manejado Mari cuando alcanzó a Mario? Indicamos lo siguiente entonces. ¿Ya? Al inicio de la pregunta, solamente Mario se está moviendo. Y veo que ha tenido 2 horas para hacer una ventaja. Ya que dice, Mario recorre en su carro con una velocidad de 40 y 2 horas después Mari salió. Quiere decir que Mario ha hecho una ventaja en esas 2 horas. Podemos sacar esta ventaja sin problemas. Ya que Mario tiene una velocidad de 40, va a ser una cierta distancia con ese tiempo de ventaja que tiene, que son 2 horas. Por lo tanto, Mario va a ser una distancia de 80 kilómetros de ventaja. Luego, me dice que 2 horas después, Mari sale del mismo lugar y ella maneja por la misma carretera a 50 kilómetros por hora. Por tanto, ¿cuántas horas habrá manejado Mari cuando alcanzó a Mario? Aquí pongo entonces. Luego de las 2 horas, las dos velocidades ya entran en acción. Entonces, obviamente voy a tener que jugar con dos velocidades. Pero como ambos van en la misma dirección, se resta. Entonces esto va a ser 50 menos 40. Esto va a ser igual a la distancia, que va a ser la distancia de ventaja, entre el tiempo en el que la va a alcanzar. 10t es igual a 80. Y si hago esto, el tiempo va a ser 8 horas. Por lo tanto, lo va a alcanzar en 8 horas. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Las fórmulas que juegan con dos velocidades funcionan si los dos móviles se mueven. En este caso, el Mario se movió solito durante un tiempo, así que hay que evaluarlo solamente a él. Por eso usé la fórmula simple. Pero hubo un punto en el que los dos ya se estaban moviendo. Ahí ya tenía que usar la fórmula compleja con dos velocidades. Esta pregunta es importante porque la tomaron el año pasado. El año pasado, en la escuela de guerra, preguntaron lo siguiente. Una bicicleta sale de una ciudad con una velocidad media de 20 kilómetros por hora. 4 horas más tarde, sale un coche con una velocidad media de 100 kilómetros por hora. ¿Cuánto tardará el coche en alcanzar a la bicicleta? Primer aspecto, oficiales, no le den vuelta a esto. Lo han puesto para ver cuánto les pueden complicar la vida. Entonces, si ignoro eso, la bicicleta se movió a 20 kilómetros por hora y solita se ha movido durante 4 horas. Entonces, a indicar aquí, analizamos la ventaja que sacó la bicicleta. Entonces, la velocidad va a ser 20, la distancia que no conozco y el tiempo que va a ser de ventaja es 4 horas. Por lo tanto, su distancia va a ser 80.
Entonces la bicicleta hizo 80 kilómetros de ventaja. Entonces, ahora se mueve el carro. Como el carro se mueve, voy a tener que usar esto. La velocidad del móvil es 100 menos la velocidad de la bicicleta, que es 20. Y la distancia es la ventaja que hizo la bicicleta. Así como van las cosas, el tiempo obviamente va a salir 1 hora. Una vez que ya saben cómo manejar la pregunta, se pone relativamente fácil. ¿No lo creen? Vámonos entonces a la última parte. Conversiones. Esto va a ser pequeño. Hay algo que ha ocurrido en este capítulo pequeño, que es la forma en la que yo he trabajado las magnitudes. Las velocidades se pueden representar de dos formas: kilómetros por hora y metros por segundo. Por lo tanto, si una velocidad se representa en kilómetros por hora, sus distancias tienen que estar en kilómetros y su tiempo obligatoriamente en horas, mientras que si la velocidad es metros por segundo, sus distancias tienen que estar en metros y sus tiempos tienen que estar en segundos. Quiere decir que estos señores son independientes, cada uno establece su propio grupo. El problema es de que hay ciertas personas que solo por molestar te ponen una distancia en kilómetros por hora, una distancia en metros y un tiempo en horas. Si esto ocurre, este señor tiene que irse al otro lado. No hay tanto problema, porque a kilómetros y a metros los une el número 1000, y a horas y a segundos los une el número 3600, porque una hora es 3600 segundos. El problema es convertir una velocidad a otra. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Convertir 108 kilómetros por hora en metros por segundo. Simple. Pongo aquí 108 kilómetros por hora y digamos que por X, Y, Z situaciones tenga que convertir esto. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Por ejemplo, si me dan esta velocidad en kilómetros por hora y me piden una distancia en metros y un tiempo en segundos. Este señor va a tener que convertirse. Entonces, para convertirse, estos kilómetros van a convertirse en lo que representan en metros. Un kilómetro representa 1000 metros. Y con el caso de las horas va a ocurrir lo mismo. La hora va a representar lo que se supone que vale en segundos, que es 3600 segundos. Una vez que hago las transformaciones, el resto es reducción. Dos ceros. Y acá tengo 108 y 36. 108 es 3 veces 36. Por lo tanto, esto va a salirme 3 por 10. Eso quiere decir que 108 kilómetros por hora es lo mismo a 30 metros por segundo. Listo, oficiales. Entonces, con esta pregunta he terminado lo que son móviles. ¿Correcto? Entonces, oficiales, la próxima clase, que es el lunes, entro al último capítulo, que es porcentajes. ¿Listo? Entonces, oficiales, como siempre, más tarde tengo listos sus videos. Después coordinamos para empezar a trabajar este razonamiento verbal de una vez, porque así me faltan ajustes finales. Bueno, oficiales, entonces cualquier cosa, por favor, me hablan al interno. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Luego, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches.